Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, mis amores. Los reyes de nuestros corazones, los íconos de la televisión turca están de vuelta. Y al parecer con una nueva comedia que promete ser una locura. Ya saben lo que pasa, ¿no? Cuando estos dos se juntan, la pantalla explota de química y nosotras explotamos de emoción. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este nuevo proyecto, especularemos sobre la trama, imaginaremos los momentos más divertidos y por supuesto chismosearemos un poquito sobre lo que nos gustaría ver. Pero antes de empezar con toda la emoción, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes ninguno de mis vídeos llenos de amor por las series turcas, análisis detallados y por supuesto, mucho chisme. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. ¿Quién no los ama? Después del exitazo mundial de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica, el mundo entero quedó prendado de esta pareja. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aunque después de la serie tomaron caminos separados, tanto personales como profesionales, el fandom nunca perdió la esperanza de verlos juntos de nuevo. La conexión que transmitían era tan palpable, tan real, que trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno global. Desde el primer episodio era evidente que existía algo especial entre ellos, una chispa que encendía la pantalla y cautivaba a millones de espectadores alrededor del mundo. Y parece que nuestros ruegos han sido escuchados, al menos en el ámbito profesional. Los rumores sobre esta nueva comedia llevan semanas circulando por internet y aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de los actores o de alguna productora, la información que ha ido saliendo es lo suficientemente jugosa como para hacernos soñar. Cada filtración, cada comentario en redes sociales, cada like sospechoso alimenta aún más la ilusión de que este proyecto realmente se haga realidad. Los fans están enloquecidos creando fanarts, compartiendo vídeos recopilatorios y organizando campañas en redes sociales para demostrar el inmenso apoyo que tienen a esta posible colaboración. ¿Qué locura traman ahora? Esa es la pregunta del millón. Si bien los detalles son escasos, se dice que será una comedia romántica obviamente. Pero con un toque diferente. Al parecer, la historia girará en torno a dos personajes con personalidades completamente opuestas que por alguna razón, se ven obligados a trabajar juntos. Clásico pero efectivo. ¿Y es que quién puede resistirse a una buena comedia romántica? Es un género que siempre funciona, especialmente cuando se combina con la química explosiva de Kerem y Hande. La fórmula es sencilla pero infalible, dos personas que al principio se detestan, pero que poco a poco descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Imaginen la escena, Hande podría interpretar a una abogada seria y responsable, enfocada en su carrera y con una vida organizada al milímetro. Una mujer que lo tiene todo bajo control, que no deja nada al azar y que vive según un estricto código de conducta. Tal vez una abogada de divorcios implacable, o una experta en derecho corporativo que trabaja incansablemente para alcanzar sus metas. Y Kerem, bueno, Kerem podría ser cualquier cosa y lo amaremos igual. Pero me lo imagino como un artista bohemio, despreocupado, que vive el día a día sin pensar demasiado en el futuro. Un pintor, un músico callejero, un escritor que busca la inspiración en cada rincón de la ciudad. Alguien que vive según sus propias reglas, que no se preocupa por las convenciones sociales y que valora la libertad por encima de todo. Dos polos opuestos que inevitablemente se atraen. El choque de personalidades sería épico. Las discusiones, las situaciones cómicas, los malentendidos. Ay, Dios mío, ya me estoy riendo. Imaginen las escenas de Hande tratando de imponer su orden y disciplina a un Kerem que vive en un caos creativo. O a Kerem tratando de relajar a una Hande que está siempre estresada y preocupada. Sería una combinación explosiva, llena de momentos hilarantes y situaciones incómodas que nos harán reír a carcajadas. Y claro, en medio de todo ese caos, el amor inevitablemente florecería. Porque no hay nada más irresistible que una buena comedia romántica con una pareja con tanta química como Kerem y Hande. La tensión sexual, las miradas robadas, los roces accidentales. ¡Ay, qué emoción!
Pero, ¿qué tipo de locura podrían tramar exactamente? Aquí es donde entran nuestras especulaciones. Quizás Kerem necesita la ayuda de Ande para algo relacionado con su arte, o viceversa. Tal vez el estudio de Kerem está a punto de ser demolido y Ande, como abogada, puede ayudarlo a salvarlo. O quizás Ande necesita un artista para diseñar la imagen de su firma de abogados y Kerem es la única opción. Tal vez se ven obligados a compartir un espacio de trabajo o incluso, atención, idea loca. Quizás tienen que fingir ser pareja por alguna razón descabellada. Las posibilidades son infinitas. Una idea que me ronda la cabeza es que la trama tenga que ver con un error de identidad. Imagínense que ambos son confundidos con otras personas y, para resolver el malentendido, tienen que mantener la farsa creando situaciones hilarantes y momentos incómodos que los acercarán cada vez más. Tal vez Ande es confundida con una famosa actriz y Kerem tiene que hacerse pasar por su novio para evitar que se descubra el error. O quizás Kerem es confundido con un príncipe heredero y Ande tiene que ayudarlo a mantener la farsa para evitar un conflicto internacional. También podría ser una historia de reencuentro. Tal vez fueron amigos en el pasado, perdieron el contacto por alguna razón y años después, la vida los vuelve a cruzar. Y aunque al principio no se reconocen, o quizás se reconocen pero no quieren admitirlo, la conexión entre ellos sigue intacta y poco a poco el amor resurge. ¡Ay, qué romántico! Imaginen que fueron compañeros de la universidad y que tuvieron un romance fugaz. Luego la vida los separó y ambos siguieron caminos diferentes. Años después se reencuentran en una conferencia y la chispa vuelve a encenderse. O otra idea. Podría ser una comedia de enredos familiares. Imaginen que sus familias son rivales desde hace años y que, para mantener la paz, ambos deciden fingir que se odian. Pero por supuesto en secreto se aman y tienen que ingeniárselas para verse a escondidas, creando situaciones súper divertidas y llenas de peligro. Tal vez sus familias son dueñas de dos empresas competidoras y se odian a muerte. Ande y Kerem, para evitar una guerra familiar, deciden fingir que se odian, pero en realidad se aman y tienen que verse a escondidas en lugares secretos. Las opciones son muchísimas. Y lo mejor de todo es que con la capacidad que tienen Kerem y Ande para improvisar y añadir su propio toque a los personajes, seguro que la comedia sería aún más divertida y original. Su química es tan natural, tan auténtica, que pueden improvisar diálogos y crear momentos espontáneos que hacen que la serie sea aún más entretenida. Además, no podemos olvidar el factor sorpresa. Los guionistas turcos son expertos en mantenernos al borde del asiento y en darnos giros inesperados en la trama. Así que estoy segura de que, sea cual sea la historia, nos sorprenderán con algo que no nos esperamos. Tal vez la comedia se convierta en un thriller inesperado, o quizás descubramos que uno de los personajes tiene un secreto oscuro. Las posibilidades son infinitas. Pero más allá de la trama en sí, lo que realmente importa es la química entre Kerem y Ande. Y eso es algo que afortunadamente ya sabemos que tienen de sobra. Su conexión es innegable y se transmite a través de la pantalla. Con solo una mirada, una sonrisa o un gesto, son capaces de transmitir emociones que nos tocan el corazón. Su lenguaje corporal, sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, todo en ellos grita amor. Y eso es precisamente lo que hace que su trabajo sea tan especial. No solo son actores talentosos, sino que también tienen la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Y eso es algo que no se puede fingir. Su autenticidad, su honestidad, su vulnerabilidad, todo eso se transmite a través de la pantalla y nos hace sentir identificados con sus personajes. Así que independientemente de la trama de esta nueva comedia, estoy segura de que nos harán reír, llorar y suspirar. Nos harán creer en el amor, en la amistad y en la magia de los reencuentros. Nos harán sentir vivos. Nos recordarán por qué amamos las comedias románticas y porque nos encanta ver a Kerem y Ande juntos. Por supuesto, también hay algunos detractores que dudan de que esta comedia sea una buena idea. Algunos argumentan que Kerem y Ande ya tuvieron su momento juntos y que es mejor que sigan caminos separados. Otros temen que la presión del público sea demasiado grande y que la serie no cumpla con las expectativas. Piensan que la sombra de Senkalkam es demasiado alargada y que esta nueva serie no podrá superarla. Pero yo soy optimista. Creo que Kerem y Ande son lo suficientemente talentosos y profesionales como para superar cualquier obstáculo. Y creo que el público está sediento de verlos juntos de nuevo en la pantalla.
Su fandom es inmenso y fiel, y estoy segura de que apoyarán esta nueva serie con todo su corazón. Además, no hay que olvidar que el tiempo cura todas las heridas. Y aunque su relación personal terminó hace un tiempo, eso no significa que no puedan trabajar juntos de nuevo. Al contrario, creo que la madurez y la experiencia que han adquirido en los últimos años les permitirán abordar este nuevo proyecto con una perspectiva diferente y más enriquecedora. Tal vez su relación personal haya terminado, pero su amistad y respeto mutuo siguen intactos. Y seamos sinceros, ¿quién no quiere ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Son una pareja icónica que ha marcado a toda una generación. Y aunque hayan tomado caminos diferentes, siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Su química es tan única, tan especial, que es imposible no querer verlos juntos en la pantalla. Así que desde aquí les mando todo mi apoyo y les deseo lo mejor en este nuevo proyecto. Estoy segura de que será un éxito rotundo y que nos harán disfrutar como nunca. Les deseo mucho éxito, mucha felicidad y mucho amor. Que esta nueva serie sea un hito en sus carreras. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo por ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Qué tipo de trama les gustaría ver? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, qué sueñan y qué esperan de esta posible colaboración. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y emoción. Recuerden que esto es solo una especulación, pero la esperanza es lo último que se pierde. Así que crucemos los dedos para que esta nueva comedia se haga realidad y podamos disfrutar de Kerem y Hande juntos en la pantalla una vez más. La fe mueve montañas. Para recapitular rápidamente, hoy hablamos sobre los rumores de una nueva comedia protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, especulamos sobre la posible trama y compartimos algunas ideas locas. Espero que les haya gustado el chismecito. He disfrutado muchísimo compartiendo mis pensamientos y especulaciones con ustedes. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por las series turcas con ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Qué esperan de esta posible colaboración? ¿Qué tipo de personajes les gustaría ver interpretados por Kerem y Hande? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso. Corran la voz. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de amor por las series turcas y mucho, mucho chisme. Los quiero un montón. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo de las series turcas. Besos.